Seguimos en vivo en la pantalla de DNews, 9 de diciembre de 2025, y vamos a irnos a Cuba, donde una vez más el pueblo se ha levantado, una vez más protestas masivas que empiezan a provocar y a preocupar al régimen de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y de Raúl Castro. Vamos a ver algunas imágenes de cómo se levantaba la gente anoche en la comuna de Marianao, esto es en la provincia de La Habana, lo que serían las afueras de la capital del país. Así la gente salía a la calle y empezaba a manifestarse ante horas, días, semanas, años sin luz. Años son ya los que viven sin luz los cubanos, en una situación que está volviendo insoportable ya la vida cotidiana en la isla, aún más de todas las otras privaciones. Aún más de todas las otras privaciones. No sé si tenemos audio de estas imágenes, me cuentan. Si las tenemos, las ponemos bien alto, a ver. La policía no ha mirado porque está hablando de seguridad especial. ¿Yo lo sé a mí? Más de 15 horas venían durando los apagones que comenzaron durante el fin de semana, con entre el 60 y el 70% de la isla sin luz y pegando muy fuerte en municipios como Marianao, Regla, Alamar, 10 de octubre, San Miguel del Padrón, La Lisa, casi todos en lo que es la provincia de La Habana, en las afueras y en los alrededores de la capital. Y protestas, que en muchos casos son muy localizadas, que duran poco porque rápidamente llega la seguridad del Estado, primero la policía y después la seguridad del Estado, que es la policía secreta, la policía política del régimen, y estas protestas se desactivan. Lo cierto es que en este caso seguía sumando gente, la gente no se iba de la calle, no se apagaban las llamas de estas barricadas y la cosa fue creciendo con cacerolas, con fogatas, con cortes de calle, con cánticos de distinto tenor, como por ejemplo, vete Díaz-Canel, abajo el comunismo, libertad, abajo los Castro. Señales bastante claras de un hartazgo que empieza a volverse cada vez más generalizado. En Cuba, fíjate cómo queda la calle después de todos los escombros que empiezan a desparramar precisamente para cortar la circulación. Todo en medio, como lo estás viendo, de esta oscuridad absoluta donde la única electricidad es la que tienen los vehículos de los pocos cubanos que pueden tener acceso a un auto y al combustible para hacer que esos autos funcionen. Esto que está teniendo respuestas de todo tipo, porque efectivamente en Marianao, donde comenzaron las manifestaciones, la policía intentó dispersar a los manifestantes, pero tuvo que retroceder ante la cantidad de botellas, de piedras que arrojó la gente, cada vez más enojada, ante la desesperación de tener que vivir sin ningún tipo de electricidad, teniendo por ahí 4 horas de luz en algunos casos, 5 horas, pero sobre todo en una crisis que ya lleva por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años, porque Cuba, la realidad es que produce la energía que necesita, con el mejor de los casos, la mitad de la población. Es decir, apenas puede abastecer la mitad de la demanda de energía que hay. Y en algunos casos, a veces, ni siquiera llega al 40%. En algunos casos ni siquiera llega al 40% de la demanda total de energía. Por eso la situación es desesperante y, la verdad, sin salida a la vista para el régimen, porque no tiene plata, porque ya Venezuela no tiene con qué enviarle el dinero que antes le mandaba, y sin dinero no puede arreglar, obviamente, todas las centrales eléctricas que están hoy en muchos casos vetustas y con graves problemas. Además de que tampoco en muchos casos tienen la energía y el combustible suficiente para hacer funcionar las centrales eléctricas que le quedan. Esto con mucha repercusión entre referentes de la oposición y de la disidencia en el exilio. Por ejemplo, María Rosa Payá, que publica este mensaje: la jornada de protesta se extiende hasta la madrugada en La Habana porque la salida de la crisis es la salida de la dictadura. No hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay libertad. Cuba vive una catástrofe humanitaria, parece un genocidio silencioso provocado
por la dictadura, y este video corto con el mensaje "El pueblo de Cuba se lanza a las calles tras largas jornadas de apagón". Estamos hablando de la hija de Oswaldo Payá, ¿no? Asesinado, histórico dirigente opositor, asesinado allí justamente en Cuba, en estas protestas que se están volviendo generalizadas y que además se enmarcan en el hecho de que en noviembre llega Cuba a un récord de presos políticos con más de 1.192, pero también récord de protestas mensuales, porque el Observatorio Cubano de Conflictos detectó 1.326 protestas contra la dictadura en el mes de noviembre, un número sin precedentes y que además mes a mes viene creciendo para preocupación del régimen. Quiero que nos vayamos con una imagen y con un sonido que me parece que grafica la situación que se está viviendo. Vas a escuchar a La Milagrosa, que es una iglesia en Santo Suárez, tocando sus campanas en medio de la protesta en La Habana. Escucha y mira. Pues sí, mi gente, cacerolazo a esta hora, son las 8:20 de la noche. Y no solamente las personas están tocando, sino, no sé si logran escuchar, también la iglesia La Milagrosa de aquí de Santo Suárez está sonando su campana. No sé si logran oírla, porque es demasiado lo que se está viviendo ahora mismo en este país con el tema de apagón, desde horas de la mañana en apagón, y las personas tienen un agotamiento tremendo, y como ocurre en estos casos, pues las personas suenan calderos, como están escuchando, y la iglesia, en este caso, se ha unido también al cacerolazo, como pueden escuchar. Ahí se oye el sonido perfecto de la campana de la iglesia. Esa es la iglesia que hay allí en Santo Suárez, en La Milagrosa. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Lo más probable es que no puedan ver este video en tiempo real por la malísima conexión, porque si ven todo está apagado a la redonda, pero está ocurriendo ahora mismo en Santo Suárez, La Habana, Cuba. Toque en la iglesia y toque de caldero de los vecinos aquí. Y no sé si logran oír por el ruido que hay ambiente, pero se oye perfectamente. Y las campanadas de la iglesia también. Cuba sin luz, sin agua, sin comida, pero protestando, reclamando. Es el mayor miedo que tiene el régimen, que vuelva a haber una escena similar a la de 2021, cuando fue realmente masiva la cantidad de gente que salió a la calle allí por julio. Por ahora son protestas localizadas, pero empieza a mostrarse que hay un atasco que crece, y creo que lo que más preocupa al régimen es que ya se ha quedado sin recursos, sin reservas para poder hacer frente a las demandas de esta protesta. Solo queda la represión. ¿Alcanzará esta vez solo con la represión?